usted muchas gracias por siempre sintonizar TN23, este nuevo, novedoso sistema de noticias único en Guatemala, un canal de noticias y programas de contenido. Ahora iniciamos el rostro de la noticia. En media hora son analizados temas importantes para nuestra sociedad. En este caso, un tema ambiental, y es que conmemoramos el Día Internacional del Aire Puro. Pero ¿qué tan puro es el aire que respiramos los guatemaltecos? ¿Qué dice nuestro marco legal? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros, los ciudadanos, para mejorar este aspecto? Vamos a conocer mucho a continuación, porque nos está acompañando en este programa María Isabel Mendoza García, quien es defensora socioambiental de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias a usted por estar con nosotros nuevamente en este programa, atender a nuestros llamados, y en este caso por este Día Internacional del Aire Puro. Para que empiece contándonos entonces del por qué se conmemora esta fecha, cuándo fue creada esta fecha. Bueno, la Organización Mundial de la Salud desde el año de 1977 conmemora el Día Mundial del Aire Puro cada tercer jueves de cada año. Y el objetivo es que pues hagamos conciencia de la importancia de evitar la contaminación del aire y de las repercusiones que la contaminación del aire puede tener en la salud de las personas. De ese año entonces, 1977, me imagino, se empiezan a impulsar una serie de aspectos tendientes a mejorar el aire puro, pero ¿como cuáles podemos hablar? Bueno, en un principio pues es importante hablar de la contaminación del aire. A partir de la revolución industrial, con el crecimiento poblacional y también con la industria y también los vehículos, pues la calidad del aire ha disminuido porque se ha contaminado por las emanaciones de gases, las partículas y otros aspectos naturales también, como por ejemplo las erupciones volcánicas, que también contribuyen a la contaminación del aire. ¿Qué podemos hablar de la participación, la mano del hombre entonces? Bueno, principalmente las causas de contaminación del aire tienen que ver con la industria y también las emisiones de gases del transporte, sobre todo el transporte público. Pero nosotros también, las personas individuales, tenemos responsabilidad, sobre todo en cuanto a si utilizamos vehículos propios, ¿verdad? Estos también contribuyen a la contaminación del aire. Me imagino que hay casos dramáticos, o se han dado casos dramáticos en la historia en países demasiado contaminados. Sí, bueno, tenemos el caso de México, pero nosotros también tenemos problemas con la contaminación del aire. Si no, le podemos preguntar a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, que hacen un informe anual cada año sobre la calidad del aire en la ciudad de Guatemala. ¿Podemos recordar respecto a México de esta contaminación? Sí, en efecto, Continúa. En efecto, en México, pues la contaminación del aire ha provocado que ellos tomen medidas drásticas para poder mejorarlo, y de hecho ha mejorado porque tienen estaciones de monitoreo y tienen programas específicos para poder mejorar la calidad del aire y así la salud de las personas no se vea tan afectada. Estamos muy cerca de México. ¿Nosotros a qué niveles estamos llegando? ¿Estamos ya en algo tan preocupante como estuvieron ellos hace algunos años? Es que eso depende del lugar en donde uno se encuentre. Digamos, si nosotros estamos ubicados en la San Juan o en la Bolívar, o lugares en donde, sobre todo en los lugares en donde hay más transporte público, donde hay más tráfico vehicular, ahí es donde más se puede evidenciar, porque salta a la vista la contaminación del aire. Sin embargo, pues las estaciones de monitoreo, digamos, como por ejemplo la Universidad de San Carlos, que tiene estaciones de monitoreo en varios puntos de la ciudad, pues ellos han determinado que donde hay más tráfico vehicular es donde hay más contaminación del aire. Precisamente, ¿qué nos puede comentar entonces sobre estos estudios que hace la Universidad de San Carlos? ¿Qué buscan ellos y qué detectan en especial? Bueno, ellos tienen 6 estaciones de monitoreo y han determinado que por lo menos en 2 de ellas, en donde hay más tráfico vehicular, es en donde, en donde los parámetros están mayores a los que establece la OMS, que deberían de estar para que puedan afectar la salud de las personas. Eso quiere decir que nosotros nos podemos ver afectados por esa emisión de gases que tienen los vehículos en esas áreas en específico. Ellos realizan un informe, generalmente es anual, sin embargo, pues como la mayoría de instituciones del Estado, pues no tienen muchos recursos, y eso les impide a ellos también poder hacer mayores trabajos y mayores investigaciones. Ahora también el INSIBUME tiene estaciones de monitoreo, pero estas son a nivel casi más que todo regional, y solo son 4. Entonces, pues no tenemos en realidad una certeza de cómo está la calidad del aire en toda la República, porque ya son únicamente 4 que están, una en la ciudad de Guatemala,
por el aeropuerto, otra en Quetzaltenango, otra en Escuintla y la última en Izabal. Estos informes de monitoreos, ¿a dónde son elevados? ¿Qué entidades o instituciones del Estado y fuera del Estado las leen y las escuchan? Bueno, en realidad el informe que realiza la Universidad de San Carlos por medio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y específicamente el Laboratorio de Calidad del Aire, pues ellos lo publican y los podemos consultar incluso en el internet, entonces está a la vista de todos. Y anteriormente pues han contado con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pero me parece que el año pasado ya les habían comunicado que no iba a ser posible porque no tenían recursos para poder hacerlo. Y ahora los monitoreos de calidad del aire que realiza el INSIUME, nosotros podemos acceder a ellos todos los días en la página de ellos y ellos envían este informe de diario al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Comunicaciones, a la CONRED y al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Me imagino que a raíz de la conmemoración de este Día Internacional del Aire Puro de parte de la OMS también sugirió cierta presión a los estados y a los gobiernos para tomar algunas iniciativas o crear leyes. ¿Ello ocurrió en Guatemala? ¿Sí tenemos leyes al respecto? En realidad no tenemos una ley específica que regule los parámetros permisibles de calidad del aire, lo cual es un gran problema para nosotros porque ponemos en riesgo nuestra salud y bueno, el hecho de que no esté regulado pues permite que cada industria o los buses o incluso nuestros propios vehículos pues emitan gases y partículas que pueden afectar la salud de todos. Entonces, anteriormente hubo un reglamento que sí regulaba esto, el cual fue reformado por otro que después fue declarado inconstitucional y desde ese momento pues hay un vacío legal que no establece ningunos límites para esas emisiones de gases. ¿Qué incluía este reglamento en sus partes más importantes y por qué entonces fue rechazado? Bueno, en realidad desconozco las razones por las cuales se declaró inconstitucional, pero no sé si se recuerdan que antes había una pequeña calcomanía que se ponía en los vehículos verde y entonces usted asistía a un taller y ellos medían los gases y ya le indicaban cómo era que estaba su vehículo en cuanto a las emisiones de gases. ¿Y qué debería contener una ley marco que fuera adecuada o qué dicen las de otros países? Bueno, debería de tener los límites máximos permisibles de las emisiones de gases y también regular las emisiones del transporte, tanto público como el vehicular individual, ¿verdad? ¿Quién debería ser el ente rector en Guatemala? ¿Qué entidades deberían estar involucradas? Ahí debería estar involucrado el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, también las municipalidades, si en dado caso pues no se pudiera hacer a nivel de gobierno, y también el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por los impactos que tiene en la salud de las personas. ¿Y qué opinan ustedes del involucramiento o no involucramiento de estas entidades al momento en Guatemala? Bueno, pues en realidad sí es necesario que ellos tomen medidas drásticas para poder regular esto porque esto provoca muchas enfermedades en las personas. Incluso en Guatemala, en el informe del procurador en el 2013 se publicó que una de las principales causas de muerte infantil eran relacionadas con enfermedades respiratorias. Aunque no podemos decir que la causa sea la calidad del aire en específico, pues seguramente esto tiene una repercusión en eso. Entonces, en ese sentido, pues sí, hay una responsabilidad del Estado de regular los parámetros permisibles y también las emisiones de gases de los vehículos automotores. ¿Qué podemos hablar sobre la industria? ¿Ellos operan entonces con total libertad en estas emisiones? Pues sí, porque realmente eso queda a criterio de cada quien, ¿verdad? Entonces, si no hay una regulación específica, pues ellos lo pueden hacer sin mayor problema, a menos que les interpongan una denuncia por contaminación, ya sea en el Ministerio de Ambiente o en el Ministerio Público. El Ministerio de Ambiente realizaría su procedimiento administrativo para determinar si hay algún incumplimiento o algo así. Si ellos determinan que hay contaminación, lo envían al Ministerio Público. El Ministerio Público inicia su investigación y ya se somete a la jurisdicción de un juez competente que será el que determinará si efectivamente hay contaminación o no. ¿Y cuál es el nivel de las sanciones que pueden ser emitidas? Bueno, a nivel administrativos son, más que todo, es una multa que va de 5,000 a 100,000 quetzales, considero yo, y también hay sanciones ya penales por lo mismo. ¿Qué opinan ustedes de estas sanciones o de las multas?
Bueno, lo que pasa es que a veces las multas pueden ser parte del costo que una persona puede asumir en dado caso si hubiera algún incumplimiento por parte de ellos, ¿verdad? Entonces deberían de ser un poco más drásticas al punto de que se podría tal vez incluso cerrar alguna empresa o algo por esto que afecta la salud de las personas directamente. Los ciudadanos a nivel particular, ¿cuál cree que es nuestro involucramiento o la importancia que le damos al tema ambiental, el aire puro? Bueno, en realidad creo que pocos tenemos conciencia realmente de la importancia de conservar y proteger el medio ambiente en general, pero más tenemos que estar informados de todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. En cuanto al aire puro, pues saber que es importante cuidar nuestros bosques, también los impactos del cambio climático. También desde nosotros mismos podemos tomar algunas medidas para evitar la contaminación del aire, como por ejemplo podemos utilizar menos el transporte privado y utilizar más el transporte público, entre otras cosas. Gracias, en este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato con más detalles entonces de esta conmemoración internacional del Día del Aire Puro. Ahora volvemos. En TN23 hay un mundo de noticias y nos encargamos de llevarle a su hogar lo más relevante de los eventos nacionales e internacionales. Las acciones de los personajes que mueven y afectan el entorno político y cómo influyen en los guatemaltecos. En directo y en el lugar, porque TN23 es todo noticias las 24 horas. Solicite a su operador de cable local TN23. Convierta su espacio en una sala de conciertos y experimente un encuentro con la música culta. Déjese llevar por una atmósfera de notas interpretadas por los más grandes y virtuosos maestros. Música clásica, sensaciones nuevas. Arpegio TV, Canal 43, UHF. Las noticias a nivel mundial se producen minuto a minuto. En TN23, usted se actualiza con la información más importante a nivel mundial. Actualidad Mundial. Lunes a viernes, 8 de la mañana por TN23. Todo noticias, 24 horas. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia, que en TN23 pues también somos partícipes de esta conmemoración mundial, el Día Internacional del Aire Puro. Así en este programa pues dándole recomendaciones a usted como ciudadano guatemalteco sobre lo que puede hacer para mantener un aire puro, pero también estamos viendo la parte que involucra a las industrias, a los automovilistas y al gobierno central. Muchos aspectos y muchas personas y entidades involucradas, pero en este caso seguimos con María Isabel Mendoza García, defensora socioambiental de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y en la Procuraduría ustedes reciben denuncias sobre estos temas ambientales. ¿Hay algunas que hayan causado notoriedad en los últimos meses? Fíjese que realmente tal vez está un poco invisibilizado este tema, entonces nosotros no hemos recibido mayores denuncias en cuanto a la contaminación ambiental que podría provocar las emisiones de gases de alguna industria en específico o tal vez de los automotores o incluso del transporte público, ¿verdad? ¿Qué podrían denunciar los ciudadanos guatemaltecos en las oficinas de ustedes entonces? Bueno, pueden denunciar, digamos, si hay alguna empresa que ellos han denunciado al Ministerio de Ambiente y que no han tenido una respuesta, pues, o al Ministerio Público, pues pueden interponer una denuncia para que nosotros vayamos a hacer las verificaciones en las instituciones y que les den una respuesta. Esta poca denuncia tal vez denota alguna falta de conocimiento de los guatemaltecos también de sus derechos ambientales. ¿Esto lo ven los niños desde las escuelas o no hay ningún curso que los incluya? En realidad no estoy segura si eso está en la currícula de los estudiantes, pero pues sí es importante. Hay una ley que establece que lo relacionado con el medio ambiente tiene que darse a conocer
y sobre todo con los más pequeños, que son quienes más conciencia pueden llegar a formar y son el futuro pues, de nuestro país. ¿Ustedes hacen algún tipo de campañas también con los escolares en algún momento del año? Pues hay una dirección específica, la Dirección de Educación, que se encarga de divulgar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y entre ellos pues encontramos el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es también parte de lo que se quiere dar a conocer. ¿Podríamos profundizar un poco respecto a las enfermedades que se producen por no tener un aire puro, licenciada? Sí, efectivamente las principales enfermedades son en el aparato respiratorio. Y también, pero también se ha determinado, la OMS ha determinado que esto también puede provocar cáncer, sobre todo cáncer pulmonar, pero también en la vejiga y en el aparato urinario. Otras de las enfermedades que se pueden provocar es infecciones en los ojos o una picazón que le puede dar por las partículas que existen en el aire que está contaminado. Y otro detalle que es importante tomar en cuenta es que, digamos, las primeras lluvias después de la temporada, bueno, de la sequía, pueden ser lluvias ácidas por la contaminación que hay en la atmósfera y porque no se ha podido purificar ese aire, y por medio del agua, pues entonces se provoca esas lluvias ácidas que pueden afectar también la salud de las personas. Me imagino que también hay un pico de contaminación durante el último mes del año, a partir de los fogarones o quema del diablo y luego con los cuetillos. Así es, efectivamente, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ir al INSIUME y visitar la estación de monitoreo, nos pudieron comentar que en el mes de diciembre se aumenta la mala calidad del aire, ¿verdad? Porque efectivamente pues hacemos la quema del diablo, también de cohetes y juegos pirotécnicos que también provocan contaminación en el ambiente. Gracias. El Estado tiene un sinnúmero de entidades relacionadas con medio ambiente. ¿Cuáles deberían estar participando más activamente según ustedes? Más activamente debería estar participando el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, también el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y las municipalidades, que son los gobiernos locales que miran las poblaciones específicamente de la jurisdicción de su municipio. Aún sin una ley marco, ¿qué deberían estar haciendo por su propia cuenta? Bueno, tratar de regular, bueno, ellos tienen que buscar la manera de hacer ordenanzas o una reglamentación que permita que estas sean reguladas y que también se evite la contaminación del aire. ¿Hay alguna posibilidad de que en este momento avance alguna iniciativa de ley o no existe alguna en el Congreso al respecto? Iniciativa de ley al respecto considero que no hay. Lo que hay es una propuesta de un reglamento que hasta la fecha pues no se ha podido hacer. Sin embargo, la ley de marco del cambio climático pues sí establecía para este año un plazo límite en el que tenían que aprobar un reglamento de las emisiones de gases pero efecto invernadero. Estos gases son un tanto distintos a las emisiones de gases que pueden afectar al aire, pero sí se miden ciertos parámetros que son similares, como por ejemplo el dióxido de carbono, ¿verdad? Que el dióxido de carbono nosotros sabemos que pues contamina el aire, y si nosotros disminuimos los bosques, la producción de oxígeno disminuye también, ¿verdad? ¿Hay algún otro tipo de presión que esté ejerciendo la OMS o el Sistema de Naciones Unidas para los estados en este momento, licenciada? Bueno, ahorita en cuanto a eso, se va a celebrar la COP de Cambio Climático en París próximamente. Y eso es sobre todo en cuanto a emisiones de gases, pero estos son efecto invernadero, aunque sí tienen relación, como le dije, de los gases que pueden afectar la calidad del aire. ¿Qué sugerencias hay para los guatemaltecos que obviamente no pueden evitar utilizar el vehículo y a veces el aire acondicionado, que también me imagino tiene cierta relevancia? Bueno, pues si no se puede evitar utilizar el vehículo, pues tratar de que todos podamos estar en un mismo vehículo, en vez de salir 4 personas en distintos carros, pues salir en uno, también utilizar la bicicleta, caminar un poco más, disminuir la utilización de calentadores o cuestiones como esas. También lo que se tiene que tratar de evitar, digamos, si usted sale a hacer hace una fogata o lo que sea, pues evitar apagarla para que estas fogatas pues no provoquen un incendio forestal que al final podría ser muy malo para el ambiente, ¿verdad? Pero otras de las medidas que se deben tomar es también que nosotros nos informemos, sobre todo de los impactos del cambio climático en nuestro país, que son realmente grandes, ya que nosotros somos uno de los países más vulnerables, uno de los 10 países más vulnerables en el mundo ante los desastres ocasionados por el cambio climático.
También la importancia de los bosques, que nosotros tenemos que cuidar los bosques porque ellos son los que, bueno, no solo purifican el aire, sino que también recolectan el agua y por eso son productores de agua. Y nosotros en el país pues hemos perdido casi la mitad de nuestros bosques hasta la fecha y eso puede puede incidir bastante grave en los ecosistemas, provocando cambios drásticos en el mismo. ¿Por qué esa alta vulnerabilidad de Guatemala? ¿Por qué está entre los 10 países más vulnerables? Bueno, estamos entre los países, es una serie de factores que se toman en cuenta, ¿verdad? Pero entre esos también tiene que ver, bueno, tenemos 14 microecosistemas en el país. Además, digamos, las construcciones no hay ordenamientos territoriales, entonces las construcciones de las casas o cómo están realizadas las infraestructuras, pues nos ponen en riesgo a nosotros mismos porque no hemos podido regular eso. Y también la corrupción incluso es uno de los parámetros que se mide también para decir que somos uno de los países más vulnerables al cambio climático. Respecto a la deforestación, ¿qué nos puede comentar respecto a las sanciones, que me imagino también son mínimas? Sí, pues las sanciones también son mínimas, aunque también hay delitos relacionados con esto en el Código Penal. ¿Y qué se puede comentar respecto a la función del Ministerio Público, por ejemplo, que da este seguimiento a los delitos ambientales? Bueno, el Ministerio Público realiza la investigación, es el encargado de la investigación y también de llevar a cabo la acción penal, ¿verdad?, ante los juzgados. Pues existe una Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en Guatemala y también en el Petén. Sin embargo, pues también ellos se ven un poco limitados en cuanto a los recursos y también en cuanto a obtener los medios científicos de las pruebas para poderlas aportar a un juicio. Es decir, es difícil para ellos sustentar casos. Y también la carga de trabajo es muy grande para el personal que tiene. Y solo tiene 2 sedes, por lo que usted dice. ¿Qué sugerirían ustedes entonces respecto al Ministerio Público? Y en el caso de la Policía Nacional Civil también tiene un equipo especial. Bueno, sí, ahí es fortalecer a las fiscalías y capacitar a las personas que están en ellas trabajando y pues también proporcionarles más recursos, tanto económicos como de personal, que permitan tener una mayor cobertura en estos temas, que son tan importantes. Estamos cerca de cambiar de presidente. ¿Qué puede hacer un Estado, como hemos dicho, aún sin ley marco? ¿Cómo presionar para evitar contaminación? Bueno, lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer el gobierno entrante en un primer acercamiento es crear un reglamento o una ley que regule la calidad del aire del país, ¿verdad? Porque sin regular las emisiones de gases de la industria y también de los automotores y sobre todo el transporte público, que es evidente que contamina, pues sin eso no podemos mejorar la calidad del aire del país y vamos a continuar teniendo enfermedades por lo mismo. De alguna manera creo que se encuentra resistencia de parte de las industrias y de parte de los automovilistas que no querían que le revisaran su vehículo. Bueno, eso sí, realmente yo lo desconozco hasta qué punto las personas individuales sí se oponen a esto, pero pues sí es importante regular sobre todo las emisiones de gases de la industria y también del transporte público. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales. Bueno, pues únicamente decirles que tenemos que tener conciencia sobre nuestro medio ambiente, saber que todos también participamos en la contaminación del aire si no tomamos medidas y que la acción de una persona ya en conjunto pues ya somos un montón, ¿verdad? Entonces podemos hacer algo todos juntos para mejorar el ambiente en nuestro país. Gracias entonces por presentarnos la visión de la Procuraduría de los Derechos Humanos en este tema ambiental, el Día Internacional del Aire Puro. Y aquí también pues va nuestra parte por TN23 dándole a conocer esta información, pero invitándole a que usted se informe más y que nos preocupemos por este tema no solo un día al año, sino siempre por la importancia del mismo. Ahora lo invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho.